Hola, hola Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, siempre hago vivos para luna llena, pero esta vez decidí hacer para luna nueva porque es una energía muy interesante que está en este momento en el cielo y habitándonos en todos nosotros, así que vamos a hacer hoy un encuentro con una meditación, así que buenísimo que estés. Vamos a esperar un ratito a que se vayan sumando personas para comenzar. La energía de Sagitario, que es una energía muy expansiva, ¿no? Que nos invita a poder desarrollar nuestras capacidades de alinearnos al propósito, de poder visualizar y encontrarnos en nuestra sintonía, ¿no? De lo que queremos manifestar, de cómo nos queremos desplegar. Y es un momento para que podamos también comprender que el momento del eclipse, que se va a hacer mañana en Argentina, en Buenos Aires, a las 4:44 am, a la madrugada. Así que los que quieran pueden alinearse en ese momento a hacer la meditación, que vamos a hacer en un ratito, pero igualmente la energía se empezó a sentir ya hace unos días y se va a sentir después del eclipse también 1 o 2 días más. Es un momento, digamos, muy importante cuando hay un eclipse porque es un momento de fines y comienzos, y sobre todo este eclipse, que es un eclipse de sol. Recordemos que los eclipses de sol suceden en luna nueva. Entonces, bueno, obviamente la luna nueva tiene como esta fuerza de sembrar la semilla, de poder poner una semilla en nuestro corazón y dejar que en su momento, a través del proceso, se vaya desplegando, ¿no? Como cuando sembramos una semilla en la tierra, que vamos de alguna manera esperando, ¿no? que brote, que salga y que dé sus frutos, ¿no? En su tiempo. De alguna manera en luna nueva estamos haciendo eso, ¿no? Sembrando una semilla, una intención en nuestro corazón. Y acá está, qué lindo, Juli, bienvenida. Siempre que estamos sembrando una semilla en nuestro corazón con una intención, el momento de luna nueva se produce como esa analogía con la tierra, ¿no? Que la tierra recibe la semilla. En luna nueva las napas de agua están bajas, por eso es que se siembra en luna nueva, ¿no? Y en luna llena siempre la marea crece, las napas de agua están crecidas, ¿no? Y es otro momento, ¿no? Que es el momento en donde la luz de la luna despliega toda su potencia, y está esta analogía que es la posibilidad de visión. Entonces, seguir el ejercicio del ciclo lunar es muy importante porque nos va dando como un feeling, ¿no? Como una sensación de estar en contacto con lo que nos va pasando y cómo nos sentimos, sobre todo en el cuerpo femenino. No nos olvidemos que el ciclo de la mujer tiene la misma dinámica, está alineada al ciclo de la luna, ¿no? Entonces, ir siguiendo el ciclo lunar para mí es muy importante. Y después el aporte, ¿no? De las energías, de los signos y de la configuración del cielo nos va mostrando un camino, nos va mostrando, bueno, con qué energías estoy resonando. Y entonces es interesante desde ese punto de vista. Cuando miramos el ciclo de la luna, vamos a mirar 2 cosas importantes. En luna nueva, entonces, como les decía, es el momento de inicio, de sembrar la semilla. Eso va a tener un despliegue de 28 días, en donde en el momento de la luna llena, a los 14 días, se va a estar manifestando algo
más acotado de un proceso de ese ciclo. Y después hay otra manera que está también en paralelo, que es mirar un proceso de 6 meses. Los eclipses, además, cuando se producen tanto los eclipses de sol en luna nueva o los eclipses de luna que se producen en luna llena, nos van a estar marcando finales y comienzos. Este eclipse de mañana en Sagitario está de alguna manera mostrándonos cómo se está cerrando un ciclo y cómo se abre otro ciclo que va a tener, digamos, un proceso que va a durar hasta la próxima luna llena de Sagitario, que va a ser en 6 meses, en el mes de Géminis. Entonces es interesante que podamos mirar algo a corto plazo y algo un poco más amplio a más largo plazo. Y esa es una forma de ir siguiendo el ciclo lunar. Vamos a entrar a la energía de Sagitario. Sagitario es el signo número 9 en el despliegue del mandala zodiacal. Nosotros tenemos que pensar que venimos de Escorpio. Este último mes y medio, fue un mes muy intenso, fue un mes de alguna manera. Hola Cari, ahí voy saludando a los que se van sumando. Sagitario entonces viene después de Escorpio y el último mes y medio fue un mes muy intenso emocionalmente. En el vivo del mes pasado les contaba cómo Escorpio tiene que ver con la energía de transformación, cómo tiene que ver con ese pulso interno que nos lleva de alguna manera a necesitar la transformación a partir de cuando las cosas ya no nos sirven, desde el punto de vista que ya nos quedan viejas, formas de ser, formas de sentir, relaciones, porque algo se agota, ¿no? y necesitamos un cambio. Entonces Escorpio es ese pasaje de tener que entrar a la transformación, y entrar a la transformación implica un proceso de vida, muerte, vida. Nos resulta quizás doloroso emocionalmente, ahí empieza a ver todo lo que hablábamos el mes pasado de los apegos o de la necesidad de control o del miedo por no saber qué es lo que va a venir. Y en el noveno, ¿sí? En el noveno signo Sagitario, se produce finalmente esa entrada, esa apertura. Por eso Sagitario es un signo de fuego que tiene que ver con la flecha, ese símbolo de la flecha de luz que direcciona. Es como después de haber pasado por esa transformación, después de haber pasado por ese lugar de dolor, aparece esa luz en el camino, esa fuerza que nos guía. Entonces, primero está el fuego de Aries, ¿no? El número 1. El primer signo del zodíaco que abre el mandala zodiacal, que es una fuerza, pero que es una fuerza que no está direccionada, es como una fuerza más primitiva, digamos, ¿no? Tiene todo el impulso del arranque, pero no tiene la dirección. Después viene el fuego de Leo, que es el quinto posicionamiento en el mandala zodiacal, que es un signo que tiene que ver con la identidad, con el yo, con cómo esa fuerza toma identidad. Y ahora esta identidad que se formó en Leo encuentra un camino para continuar el viaje, no termina acá, sino que la energía de Sagitario justamente tiene que ver con el viaje, tanto con el viaje interno del alma como con el viaje literal, ¿no? Cuando hacemos el bolso y nos vamos a emprender una aventura. Entonces la energía de Sagitario tiene mucho que ver con la confianza en el movimiento de la vida. Entonces, después de haber atravesado todo este mes escorpiano, que además vino muy recargado, con muchos planetas en Escorpio que nos proponían esa transformación, ese dejar morir los aspectos nuestros que ya no nos sirven, ahora podemos encontrar más claramente. Después habrá que ver las situaciones particulares, ¿no? Pero empieza a aparecer la posibilidad de encontrar ese camino. Y ese camino viene a partir, como les decía, de la confianza, a partir del coraje, ¿no? De cómo algo cobra sentido para nosotros. La energía de Sagitario va a tener que ver mucho con encontrarle sentido a los movimientos que hacemos, al recorrido que está haciendo nuestra alma, nuestro ser, nuestra identidad. Sagitario también tiene que ver con la necesidad
de mirar lo trascendente, ¿no? Como este sentido también que vamos encontrando en la vida aparece también en contacto con empezar a ver un orden, a vislumbrar un orden más grande que mi propia voluntad o que mi propio ser. Entonces, ya a partir de la energía así de Escorpio, de poder haber atravesado ese dolor, esa transformación, aparece la relación también con una fuerza que es más allá de mí, ¿no? Y ahí, por eso podemos ver en Sagitario mucho la inclinación hacia lo religioso, hacia lo espiritual y hacia lo filosófico, ¿no? Son esas ideas, esas creencias que de alguna manera dan sentido, que de alguna manera nos conectan con algo más amplio. ¿Qué pasa? Con esta energía de esta luna nueva hay un eclipse y esto está marcando un fin y un comienzo, ¿sí? Entonces tenemos que replantearnos, sobre todo en el último año y medio, que es cuando empezó la serie de eclipses en el eje Géminis-Sagitario, cuáles son las creencias que estuvieron en profundo cuestionamiento. Gracias. Bueno, porque voy a cambiar un poquito de tema por un comentario que me hacen acá. Siempre que estamos por cumplir años, unos 40 días antes, empieza como una etapa de desagote antes de nuestro cumpleaños. Es una etapa de cuaresma, ¿no? Como de dejar ir, de soltar. Entonces puede ser que por ahí aparezca algo de tristeza o de melancolía, porque es como la sensación de que el alma está haciendo como una especie de desagote de todo lo que fue el año y de cosas que quizás también son más profundas, porque va a venir un inicio, un nuevo comienzo, que es la revolución solar, que es en el momento del cumpleaños, esa fuerza del inicio. Entonces los 40 días antes estamos desagotando. Y después pueden haber otras cosas también, por supuesto, pero desde una mirada más general, si te pasa sistemáticamente, puede ser eso. Entonces, como les decía, el último año y medio estamos en un proceso muy profundo de revisión de nuestras creencias. Las creencias no son solo pensamientos, ¿no? Que podamos tener como más, digamos, así pululando, ¿no? La mente random que está como con ideas todo el tiempo. Las creencias son algo mucho más fuerte, son ideas que están cargadas muy fuertemente de nuestro aspecto emocional. Y las creencias normalmente son ideas que se armaron en nuestra primera etapa de vida, cuando éramos niños, en función de circunstancias que vivimos, en función de mandatos que recibimos también de nuestro entorno familiar. Muchas creencias se organizan también en función de situaciones traumáticas que vivimos y de cómo las superamos. Entonces nuestro cerebro arma como una especie de identidad con esa energía que nos permitió atravesar esa situación. Entonces se arma como una idea generalizada que, como está muy cargada de emoción, son creencias. Y después vamos por la vida con esas ideas, con esas creencias que tienen mucha fuerza. La mayoría son inconscientes. Y este último año y medio estuvimos trabajando más inconscientemente esas creencias, porque la serie de eclipses que estuvieron en el eje Géminis-Sagitario estuvieron poniéndonos en movimiento de si realmente esas creencias que venimos teniendo son creencias que nos permiten sostenernos en una expansión de nuestro ser, o son creencias limitantes que en algún momento tuvieron sentido y razón de ser, pero que ya no lo tienen. Entonces, según el lugar de la carta en donde caiga este eclipse, por supuesto que es muy importante para las personas de Sagitario, para las personas de Géminis, sobre todo las que están cumpliendo en estos días, también para las personas de la cruz mudable Virgo-Piscis, para las personas que son ascendentes en Sagitario, o para los que tienen planetas en este signo. Pero todos recibimos la energía del eclipse, independientemente de
el punto que esté tocando en nuestra carta. Por supuesto, para algunos va a ser con más intensidad y para otros con menos intensidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando? ¿Más consciente o menos consciente? ¿Cómo estamos en contacto con lo que nuestra alma vino a desarrollar? ¿Qué es lo que tiene sentido profundo para nosotros? ¿Estamos en contacto con ese propósito? No necesariamente tiene que ser un propósito, ¿no? Tenemos varios propósitos en diferentes áreas de la vida. El trabajo, la familia, los amigos, las causas que nos convocan en lo colectivo. Son muchas las áreas que tenemos. Y lo importante es darnos cuenta, cómo nuestra alma está alineada a esos propósitos, si estamos manifestándonos en relación a ese propósito o si nuestras acciones, nuestras actividades, nuestra forma de ser está más replegada porque está en función de mandatos, de creencias. Entonces es importante que podamos observar estos días cómo se está cerrando un ciclo de la manera en que estamos ligados a la vida, nuestras creencias que nos sostienen en esa forma de estar relacionados con la vida y de cómo necesitamos entonces en estos momentos realmente entrar a la verdad de nuestra alma, de lo que queremos manifestar, de cómo estamos de alguna manera en este mundo para aprender a amar, para aprender a crear, cómo es nuestro poder creador y cómo de alguna manera estamos creando o co-creando con una fuerza que es más grande que nosotros, que lo podemos, la gente que por ahí es más religiosa lo puede llamar Dios, la gente que está más ligada a las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Es la Pachamama. Y quizás, desde hoy la física cuántica podemos entender que hay un campo de energía universal que es el campo cuántico y desde ahí podemos entender cómo estamos dialogando todo el tiempo con una energía que todo la abarca, ¿no? La energía cuántica, la energía del campo y que cómo resonamos, cómo vibramos, cómo estamos, como son nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra alma es como un instrumento que lo afinamos, ¿no? El instrumento se afina. Y si nosotros nos afinamos, que tiene que ver con estar alineados, afinarnos, ¿cómo resonamos? Nosotros somos campos de energía. Y la forma en la que vibramos, la forma en la que nos sentimos, es como entramos en un proceso de resonancia donde atraemos y donde emitimos y vibramos y también dejamos que las energías de los otros que están en resonancia con nuestra energía entren en campos de interacción. Y así es como nos vamos manifestando, así es como vamos co-creando. Cuando conocemos o cuando empezamos a tomar conciencia de nuestro poder creador, de nuestra capacidad, es que nos metemos, ¿no? En este espacio interno, a ver cómo me siento, qué estoy vibrando. Porque muchas veces con la mente creemos que hacemos esto o lo otro, o vamos para allá o vamos para acá, o algo viene hacia nosotros como si nosotros no tuviéramos nada que ver. Y no somos conscientes que en realidad estamos moviéndonos desde una fuerza mucho más inconsciente que tiene que ver con cómo nos sentimos, cómo irradiamos una energía. Entonces, quizás este último tiempo, ¿no? Sobre todo este último año y medio donde esta serie de eclipses estuvo como moviendo toda esta parte inconsciente, porque un eclipse es un momento, una parte de la luz que queda velada. Entonces se empiezan a mover fuerzas inconscientes profundas cuando hay un eclipse. Por eso las lunaciones con eclipse no hacemos rituales, no sacamos a cargar las piedras, no preparamos tampoco el agua lunar, porque hay una energía que está velada. Entonces nuestro trabajo es ir hacia adentro, tratar de poder generar un espacio de silencio para poder mirarnos, para poder sentirnos, para poder percibirnos y ver en algún momento
como una información, podemos hacer un contacto con algo interno que nos dé pistas para poder continuar el camino. Entonces Sagitario va a simbolizar esta expansión del ser, este sentido que vamos encontrando a partir de que nuestra alma se va moviendo con su verdadera naturaleza, lo que realmente somos, y entendiendo cómo me doy cuenta de esa naturaleza. ¿Cuáles son las pistas? Bueno, las pistas son la comodidad. Las pistas es la alegría, lo que me da placer. Y si bien en la vida muchas veces tenemos que hacer cosas que por ahí no tenemos tantas ganas, porque a veces se trata de sostener también esa dirección, pero en la esencia, sacando algunos momentos que puedo sentirme o cansada, o sobre todo esta época del año, ¿no? O momentos puntuales, pero que en esencia la tarea, lo que hago, tiene que darme alegría. Tiene que haber comodidad, porque el alma se siente bien haciendo aquello que vino. Entonces, las pistas para darme cuenta si estoy en la verdad de lo que soy es el contacto con esas emociones, ¿no? Con el entusiasmo, con la sensación de que algo me expande, me abre, y porque le encuentro sentido a lo que estoy haciendo, sea la tarea que sea, ¿no? Como hay algo de mi ser que se siente que eso tiene una lógica para mí. Y sobre todo, la energía de Sagitario nos conecta con el placer, ¿no? Como con algo que es fluido, va, como esa flecha de luz que va. Yo por mi parte tengo varios amigos sagitarianos y familiares también, y encuentro en las personas como hay algo natural donde encuentran la manera de resolver con facilidad, de estar en general siempre contentos, con una mirada optimista, ¿no? Esas son como las energías esenciales del signo. Y es algo que también cuando uno comparte, cuando es lindo, es agradable, ¿no? Entonces todos tenemos Sagitario en algún lugar de la carta y podemos encontrar esa energía dentro nuestro, ¿no? Como ahí donde está cayendo el eclipse, como les decía, es el lugar en donde se está produciendo esa transformación, ¿no? Donde se está produciendo este nuevo paradigma. Para mí es como un nuevo paradigma, ¿no? Como quiero hacer desde el esfuerzo, quiero hacer desde la sensación de que es una obligación, o quiero hacer desde un lugar de facilidad, quiero hacer desde un lugar de no forzar nada, simplemente fluir, ir encontrando esa manera de ir que es fluida. Tal cual, siempre optimista, sí. Cada signo va a tener una parte luminosa y una parte para trabajar, digamos, ¿no? Entonces, eso pasa con todas las energías. Entonces, la parte positiva de Sagitario, o sea, la luz de Sagitario va a tener que ver con el optimismo, obviamente. Y va a tener que ver con la capacidad de mirar hacia adelante, lanzarse a la aventura. Y la parte que tiene que trabajar Sagitario, digamos la sombra, muchas veces va a tener que ver con la negación, ¿no? Como algo tiende a negar para poder ver todo positivo. Y a veces con el fanatismo, ¿no? Con sentir que tienen la verdad, ¿no? Como la verdad absoluta, y esos son como los lugares que hay que trabajar cuando hay mucha identidad sagitariana, ya sea por el ascendente, por la luna o por el sol, pero es el aspecto. Y siempre en cada signo vamos a ver la potencialidad de ese signo y la parte que tenemos que trabajar. Ahora, para nosotros, en general, con este eclipse de mañana, es interesante ver cuáles son las nuevas creencias que me sostienen en el proceso. Si no estoy en contacto con el propósito o con mis propósitos, bueno, alinearme a poder profundizar en qué cosas realmente, que a veces son pistas chiquitas, porque a mí hablando en el consultorio con muchas personas me pasa que
Quizás hay gente que espera que el propósito se presente con mucha alaraca, ¿no? Como con trompetas o como un mensaje divino. Y a veces es algo más sencillo. Y tomar la potencia de eso, ¿no? Como, haciendo esto me siento feliz. Haciendo esto me da alegría. Estando con esta persona me siento que estoy bien, estoy en paz, que todo fluye. Y entro en campos energéticos con otros y digo, no, bueno, acá esto está más trabado, esto no fluye. Entonces es como ir pescando esa sensación de comodidad y de fluidez. Y ahí entramos en algo más verdadero. Porque los paradigmas de esfuerzo, los paradigmas de que hay que hacer mucho para poder conseguir las cosas, son construcciones que las tomamos o no de acuerdo a nuestro sistema de creencias y a nuestras experiencias también, ¿no? Así que bueno, les propongo que, salvo que alguien tenga alguna pregunta, que me quieran hacer alguna consulta, que podamos ir a la meditación para poder alinearnos a esto, estos 15 días que próximos hacia la luna llena, son 15 días, todo el mes les diría, con mucho movimiento energético. Fui poniendo algunos posts en Instagram contándole de algunos movimientos que hay, pero los voy a repasar acá. Por un lado está la cuadratura de Saturno y Urano, que también hablé bastante a lo largo del año. Un toque de este aspecto se hizo en febrero, después hubo otro en el mes de junio y ahora el último va a ser el 24 de diciembre. Esta unión de estos dos planetas en el cielo, Saturno, autoridad, límites, estructura, junto con Urano, creatividad, imprevistos, ¿no? Libertad. Esta cuadratura estuvo todo el año, y sobre todo ahora que se hace el último toque, estuvo moviendo dentro nuestro la necesidad de estructurar nuevas formas. Entonces acá vemos como las mamushkas, ¿no? La lunación, un proceso más pequeño, los tránsitos planetarios, un proceso más grande, la conjunción que va a haber ahora también el 25 de diciembre de Plutón junto con Venus también está moviendo que nuestros valores están modificándose, la forma de amar, lo que tenemos como valores de las cosas que son importantes para nosotros. Entonces estamos terminando el año, digamos, no zodiacal, sino el año calendario, porque el final del zodíaco es en Piscis, o sea que esta es una fecha más bien del año calendario, donde estamos empezando el proceso de cierre, pero no es energético real. Pero sí hay muchas cosas que se están cerrando, ciclos escolares, en fin, generalmente estudios, cursos que uno hace, bueno, tienen un cierre ahora en diciembre, pero energéticamente el momento de cierre es claramente Piscis. Y sí es interesante que entonces en esta parte del año estamos viviendo otros tránsitos que complementan a este momento del eclipse y que tienen que ver con una tensión energética que estuvo a lo largo de todo el año, tanto por Saturno, cuadratura Urano, como otros aspectos que fueron muy profundos a lo largo del año, y entonces algo está ahora como la frutilla de la torta, el eclipse en Sagitario. Y la posibilidad que se abre, para mí es interesante, porque hay como un nuevo paradigma, como les decía, que podemos empezar a dimensionar, ¿no? A partir de todas estas estructuras también que estuvieron cayendo, que a través de la pandemia, de la cuarentena y de todo lo que fuimos viviendo también en este último año y medio, 2 años, se modificó dentro nuestro. Una cosa interesante para pensar también es el cansancio y el agotamiento que esto nos dejó, sobre todo el agotamiento mental. Escucho mucho también en el consultorio esto, ¿no? Que hay mucho agotamiento físico, mucho cansancio físico. Y este cansancio físico para mí remite profundamente
a un cansancio mental de lo que implicó esta caída de estructuras, esta necesidad de tener que modificarnos todo el tiempo porque todo el tiempo cambia todo y nada puede ser como lo planeamos, entonces tenemos que estar todo el tiempo generando recursos internos, emocionales, para poder tomar y adaptarnos a la realidad. Esto generó mucho cansancio mental, muchísimo. Entonces tenemos que hacer un reseteo, y para mí ese reseteo viene muy de la mano de la meditación. Hay otros recursos que podemos también tener, pero mover el cuerpo también es fundamental. En la práctica que cada uno se sienta cómodo, salir a caminar, natación, bailar, digamos, hay algo que... Hola Cami. Entonces, bueno, es importante que podamos entonces también asumir que este eclipse está dejándonos también en un lugar de agotamiento. Cuando hay eclipse hay una sensación de agotamiento. Acá alguien compartía que había tenido dolor de cabeza, sí, eso sí. Cuando hay eclipse hay un proceso en el cuerpo que lo sentimos y que muchas veces puede dar dolor de cabeza. Sí, eso sí. Así que es normal simplemente transitarlo y entender que, bueno, que algo se está acomodando en el cuerpo, ¿no? Hay dos tipos de dolores de cabeza, que esto es interesante desde la biodescodificación. Hay un dolor de cabeza que es como un dolor fijo y punzante. Y hay otro dolor de cabeza que es como latido, ¿no? Como algo está como latiendo. Entonces, según el tipo de dolor de cabeza, podemos trabajar con algunos elementos naturales, como por ejemplo pañitos de agua fría, sobre todo cuando el dolor de cabeza es esa sensación de pulso. Trabajar con agua fría o con pañitos fríos en la cabeza, acá en el tope de la cabeza o en las sienes. Eso ayuda bastante. O bueno, para las personas que quieran tomar algo, también poder tomar algo. Pero normalmente cuando el dolor de cabeza es ese latido, ¿no? Es como un pulso, es porque hay un pequeño edemita de agua en la cabeza, que es que estamos resolviendo un conflicto. Entonces, cuando estamos resolviendo un conflicto, el cuerpo naturalmente produce ese dolor de cabeza, que es la forma en la que el cuerpo se está volviendo a estar en equilibrio. Por eso es mejor por ahí no tomar nada, ¿sí? Y trabajar con algo más natural, como por ejemplo lo que les decía de los pañitos de agua fría. Bueno, bien, el otro dolor de cabeza, el que es más fijo, punzante, es porque ahí hay un conflicto activo, ¿no? Entonces es diferente ahí el proceso del cuerpo. Ahí estamos con un conflicto emocional activo. Bueno, lo que les propongo ahora es que puedan ponerse en un lugar cómodos, sentados, si lo desean acostados, para comenzar nuestra meditación alineándonos al propósito. Entonces van a dejar su columna vertebral derecha, van a sentir como el tope de la cabeza va hacia arriba, hacia el cielo, como si un hilito tirara. Y acomodar bien los isquiones, que son los huesitos de la cola, para que estén bien apoyados. Y sentir la columna vertebral. Van a cerrar los ojos. Y van a comenzar a respirar con total naturalidad. Inhalando, llevan el aire 2 o 3 dedos debajo del ombligo.
vas a llevar la atención al entrecejo. Respirando, inhalando y exhalando naturalmente. Sentís como el aire entra y sale por las fosas nasales. Y vas a dejar que todo lo que se presenta tenga lugar para estar, para ser. Sentí el espacio del entrecejo y desde allí amplía hacia toda la frente y hacia todo el espacio interno de la cabeza, hacia todo el cerebro. Inhalando, te pones en contacto con la capacidad de dejar entrar. Te pones en contacto con la capacidad de tomar, aceptar. Inhalando, abrís desde el entrecejo hacia todo el espacio interno de la cabeza y bajás hacia la nuca, hacia la base del cráneo. Y vas a bajar por la columna vertebral desde las cervicales, sintiendo ese espacio de unión entre la cabeza y el torso. Inhalando, abrís desde el entrecejo y exhalando, soltás. Cada exhalación es la posibilidad de dejar ir, de soltar. Soltás por la columna vertebral, vértebra a vértebra, permitiendo que la energía circule hacia el coxis. Y desde el coxis una raíz, como la raíz de un árbol, va a salir y va a entrar a la tierra. La raíz viaja hacia el espacio interno de la tierra hasta llegar al centro, al corazón de la tierra. Y vas a dejar que tu raíz se enraice en la tierra, en el centro de la Gran Madre, visualizando y sintiendo una esfera luminosa blanca plateada.
vas a entregar a la tierra todo lo que ya no te pertenece. Vas a dejar que las ideas, las creencias que ya son inútiles, que ya no te sirven, que te limitan, se liberen, se disuelvan en el aliento que sale hacia afuera con cada exhalación. Y todo aquello que en algún momento tuvo razón de ser, lo vas a entregar a la tierra. Ese ciclo que estás cerrando, ese proceso, lo vas a agradecer y lo vas a entregar a la tierra. Y simplemente soltás, entregás. Y observa la sensación de permitirte dejar ir. Observa cómo se siente tu cuerpo cuando algo se dispone a poder soltar. Tomando una inhalación profunda, vas a sentir el tope de tu cabeza, vas a llevar la conciencia al tope de tu cabeza y vas a permitir que una energía dorada entre por el tope de tu cabeza. Y vas a dejar que esta energía baje por la columna vertebral y vaya hacia la tierra. Y simplemente respirás desde el tope de la cabeza, permitiendo que esta energía universal, la energía solar, entre y vas a dejar que llegue a la tierra. Y ahora vas a alinearte en tu corazón
y vas a sembrar una semilla, como una semilla se siembra en la tierra, sintiendo tu propósito, aquello que querés manifestar. Y si todavía no lo sabes, simplemente respira para abrirte al mensaje, que puede ser una imagen, una sensación o una palabra. Y deja que tu alma te susurre. Deja que tu alma te muestre el camino. Y si sabes de qué se trata, visualízalo, sentilo. Deja que tu ser se sienta que eso ya está en tu vida y agradecelo. Y simplemente te abrís a recibir los mensajes. Y observa a través de tu propósito de manifestar y desplegar tu propósito, ¿cómo es que te sentís? Fíjate si podés tocar ese lugar del entusiasmo, de la alegría, de la comodidad, de la fluidez. ¿Cómo es para vos estar vibrando en la manifestación de tu propósito? Sentí la potencia de poder ir más allá de cualquier desafío que la vida te presenta para ir en búsqueda de la manifestación de tu propósito. Permití que tus guías, maestras y maestros espirituales, ancestros y ancestras, esas fuerzas espirituales que te acompañan, estén presentes. Déjate inundar por la confianza de tu proceso y de las fuerzas que te acompañan. Déjate guiar. Agradece a todos los maestros que te encontraste en el camino.
esas personas que te guiaron. Y observa cómo te sentís cuando podés ser tu propia guía, en contacto con tu sabiduría interna. Cuando podés leer las señales, porque estás atento, atenta a lo que tiene sentido para vos. Y observate en un espacio de silencio ahora, en tu corazón. Y cuando estés lista, cuando estés listo, puedes volver lentamente, tomándote todo el tiempo que necesites. Bueno, gracias. Este vivo va a quedar como todos los vivos en el feed, así que lo pueden volver a escuchar, la meditación, los que quieran ponerse el despertador para mañana en el momento del eclipse hacerlo, y si no, está bien haberlo hecho hoy también o mañana en algún momento del día. No hace falta hacerlo exactamente en el eclipse. Si les gusta y tienen la voluntad de levantarse temprano, está buenísimo, pero si no, también sepan que lo pueden hacer en otro momento y está muy bien, porque es una energía más abarcativa que el momento puntual, ¿no? O sea, como estamos en un proceso. Bueno, estamos llegando al final, que en cualquier momento se va a cortar. Si alguien quiere aprovechar para preguntarme algo, y si no, ya saben, me pueden escribir. Les deseo que tengan un muy lindo fin de semana, que puedan aprovechar toda esta energía que está en este momento para poder terminar de cerrar esos procesos que han llegado a su final y que tengan todo el impulso y toda la fuerza para arrancar lo nuevo y conectar con lo nuevo.
Ajo por todas mis relaciones. Que estén muy bien.